Muy buenos días a todos, somos el Grupo 1 y hoy presentaremos nuestro ensayo sobre el cuento Paco Yunque de César Vallejo. Nuestro grupo está conformado por Juan Alberto Pérez Torres, Natalia Lorena Roca Julca, Carol Córdoba Córdoba, Jocelyn Elisa Yupanqui Centeno, Olinda del Milagro Mego Sánchez y quien les habla, Paul César Chipana Muñiz. Esta obra refleja de manera profunda la violencia escolar, la desigualdad social y los efectos emocionales que éstas generan en la niñez. Damos paso a mi compañera Natalia, quien compartirá el resumen del ensayo. A continuación les voy a mencionar un resumen del ensayo Paco Yunque. En el cuento Paco Yunque, César Vallejo aborda el maltrato escolar y la marginación social a través de las vivencias de un niño, ¿no? Que es víctima de discriminación y marginación por parte de sus compañeros. También a lo largo de la historia podemos evidenciar las desigualdades socioeconómicas que existen en el Perú. También a lo largo de la historia podemos ver la agresión en el ámbito escolar que agrava de manera negativa o influye de manera negativa en la vida cotidiana de Paco, que experimenta una serie de emociones como la soledad y la falta de protección en dos ámbitos, en el ámbito educativo y en el ámbito familiar. Vallejo recurre también a elementos simbólicos como el espejo hecho añicos para demostrar o mostrar cómo un ser humano se rompe internamente frente a las injusticias que suceden, ¿no? Todo ello nos invita a la reflexión, que es muy importante el apoyo emocional en el ámbito educativo para el buen desarrollo infantil. Esta es la obra de Paco Yunque, que fue creada en la década de 1930 durante el gobierno de Auguste B. Leguía en el Perú. Es una obra que refleja dura realidad sobre la desigualdad social y el abuso en las escuelas. A través de su historia nos relata que él fue un niño que sufrió maltrato y discriminación, donde el autor nos muestra cómo las diferencias económicas y el poder pueden influir en la vida de los demás. Bueno, esta obra ha sido muy comentada porque presenta una mirada muy fuerte sobre la violencia y la niñez. Muchos creen que Vallejo fue demasiado pesimista al mostrar un ambiente escolar tan cruel y otros creen simplemente que al revelar la realidad de nuestra sociedad desigual. Bueno, esta situación surge de una pregunta muy importante, de cómo afectan las relaciones de poder en la escuela al desarrollo emocional y personal de los niños. Continuando con la exposición, a mí me toca hablar sobre la tesis. En Paco Yunque y César Vallejos demuestran que la violencia y la exclusión dentro de la escuela tienen consecuencias muy graves en la vida, ¿no?, emocional de los niños. Esta situación daña su autoestima y su relación con los demás, ¿no? La falta de apoyo familiar en la escuela, intensificar este sufrimiento, ¿no?, y limita su desarrollo social. Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. En este momento me tocó exponer sobre la anticipación argumentativa de la obra Paco Yunque de César Vallejo. Bueno, el mensaje de Paco Yunque sigue siendo vigente en la actualidad, la cual los casos de violencia y discriminación están presentes en los colegios, representando una mayor preocupación en la sociedad, la cual la obra nos invita a reflexionar sobre el impacto que estas situaciones causan en el bienestar emocional y en la autoestima de los niños. En los siguientes apartados que irán exponiendo mis demás compañeros, argumentarán y fundamentarán esta idea. También se analizará su relevancia en el contexto educativo contemporáneo. Gracias. Bien, ahora continuaré con la parte del desarrollo, específicamente con la contextualización. La historia de Paco Yunque está marcada por el maltrato y la humillación que sufre dentro de la escuela. Desde el inicio se muestra cómo las diferencias sociales determinan el trato que reciben los personajes. Mientras Humberto Grieve, hijo del patrón, es protegido y privilegiado, Paco Yunque, hijo del sirviente, es víctima de constantes abusos. Estas experiencias hacen que Paco se sienta solo, triste y sin confianza.
en sí mismo. Su sufrimiento no solo cambia su forma de ver la escuela, sino también la manera de relacionarse con los demás. A través de esta situación, César Vallejo refleja la injusticia y la desigualdad que muchos niños enfrentan en su entorno educativo, mostrando cómo la violencia y la discriminación pueden dejar heridas emocionales profundas. A continuación tenemos el argumento 1 donde menciona que el comportamiento de los compañeros de Paco muestra una jerarquía de poderes, donde Vallejo refleja cómo el maltrato y la violencia se convierte en una forma de dominar y someter a los más débiles. Paco es un niño con mucha bondad y se convierte en una víctima de crueldad. También podemos mencionar y ver que en este relato la escuela actúa como un espejo de la sociedad donde las desigualdades socioeconómicas se ven desde la infancia. Para continuar, le voy a dar pase a mi compañera. Este análisis nos refleja una profunda realidad de muchos niños que viven en las aulas. La denuncia de Vallejo sobre la injusticia y la violencia en las escuelas es un llamado de atención para crear un entorno educativo más inclusivo, empático y justo, donde los niños puedan crecer y desarrollarse sin temor a ser discriminados o maltratados. Bueno, la violencia que Paco experimenta en la escuela se ve trágicamente reforzada por la desprotección de su entorno familiar. Su hogar, lejos de ser un refugio, funciona como una extensión de las dinámicas de sumisión que sufre en el colegio. La figura de su madre, que se ve condicionada por su rol de ser empleada de los Grieve, le enseña a Paco de la obediencia y de la pasividad como una de las herramientas de supervivencia, dejándolo así sin defensas emocionales para enfrentar el abuso. Como señala la crítica literaria de Josiowicz en el 2019, revelando que el entorno doméstico de Paco está directamente ligado al desvalimiento del espacio escolar. Paco Yunque escenifica el desvalimiento del niño pobre en ese orden, que abarca tanto la vida doméstica como la vida escolar. En el comentario, esta cita demuestra que Paco vive atrapado en un ambiente de abuso del que no puede escapar. Sufre en la escuela por culpa de Humberto, también en su casa, donde su madre depende de los patrones. Al no tener el apoyo ni en un lugar seguro, su miedo crece y se vuelve vulnerable. Con esto Vallejos denuncia cómo el poder de los adultos destruye la inocencia y la tranquilidad de la infancia. Bueno, continuando con la exposición, la conceptualización final del desarrollo. Bueno, más allá del maltrato escolar, Vallejo nos muestra cómo la pobreza y la desigualdad impactan profundamente en la vida familiar de Paco Yunque. La obra evidencia que muchos niños como él enfrentan las consecuencias de una sociedad injusta, donde la educación y las oportunidades no están al alcance de todos. Este retrato nos invita a reflexionar sobre la importancia de generar espacios más equitativos y de proteger el desarrollo integral de cada niño que trata de salir adelante, ¿no? Que trata de tener una educación digna, en las cuales algunos no pueden acceder por el tema de recursos. Bueno, esa es mi parte de todo. Gracias. Ahora continuamos con las conclusiones de nuestro ensayo sobre Paco Yunque de César Vallejo. En esta parte queremos destacar el mensaje que deja el autor a través de su obra. En conclusión, César Vallejo nos muestra una dura realidad, la injusticia social y la violencia que muchos niños viven dentro como fuera de la escuela. El cuento no solo refleja el sufrimiento de un niño indefenso, sino también la falta de empatía de un sistema que permite el abuso y la desigualdad. Vallejo nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una educación basada en el respeto, la igualdad y la solidaridad, donde cada niño se sienta valorado y protegido. Su mensaje sigue siendo muy vigente porque aún hoy existen muchos Paco Yunques que enfrentan las mismas situaciones. Por eso esta obra nos llama a construir espacios educativos más humanos y justos, donde todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollarnos y ser felices.
Continuando con la exposición, tenemos la síntesis del argumento, donde se menciona la violencia escolar y la salud emocional. La obra muestra cómo el acoso escolar afecta gravemente en la autoestima de Paco. También tenemos la falta de apoyo familiar y escolar. Bueno, esto genera la ausencia de apoyo y comprensión en el hogar y en la escuela y agrava el sufrimiento de Paco. También tenemos la crítica social y la presentación de la infancia. Vallejo utiliza la historia de Paco para criticar las dimensiones socioeconómicas que existen. Y por último, la necesidad de entornos empáticos. El ensayo concluye que es muy importante y fundamental cultivar ambientes saludables, ¿no?, para el bienestar infantil. En la obra de Paco Yunque es un espejo a la cruda realidad de la sociedad peruana. Así también es llamado a la reflexión sobre la condición humana. A través de su historia nos demuestra cómo la violencia, la injusticia y la desigualdad pueden marcar en la vida de muchos niños. Así también denunció Vallejo la injusticia social y la violencia en las escuelas, recordando de cómo la educación debe ser un derecho fundamental donde pueda promover la dignidad, la empatía y la justicia. Esta obra nos da una reflexión para ser responsables y marcar y crear un entorno más justo y equitativo para todos.